Saludos mi gente, Willy Rivera para la página Lastimando Cuello. Siempre damos la gloria, honra a Dios por oportunidades, por un día más de vida. En esta ocasión tengo la oportunidad de tener conmigo un caballero que no necesita mucha presentación, porque oye, los que somos amantes, apasionados de lo que son los Volkswagen, conocemos la historia del caballero que tengo aquí a mi lado, el señor Luis Domínguez Ojeda, Mr. Bluebird Performance. Luis, gracias por la oportunidad. No, el placer es nuestro, Luis. Fuera de cámara te mencioné mucho que las oportunidades, la manera de yo conectarme contigo, que muchas veces uno tiene temores de que personas que son influyentes en redes sociales, en tu caso, pues uno dice, mano, esta persona será accesible o no, y fue toda una cordialidad cuando me comuniqué contigo. Mano, de verdad que te lo agradezco, puertorriqueño al fin. Hay muchas cosas que vamos a hablarlas ya mismito, pero nada, darle un saludito aquí a la gente de Lastimando Cuello. Dios bendiga a toda la fanaticada de Volkswagen. La verdad que nos sentimos más que gozosos, bien recogidos en nuestra isla, y que la pasión por los Volkswagen todavía está activa. Yo creo que más que antes, porque ahora ahí ha pasado a la segunda, tercera generación. Yo vengo de esa segunda, es más, yo me atrevería a decir la cuarta, porque hubo unos pioneros primero, ¿verdad? Que después trabajamos y le estuvimos haciendo cosas a ellos. Pero nosotros nos enfocamos pues mucho más en esa generación que quiso aprender de machine shop, arreglar el carro, modificarlo, apasionado a completamente motor, ¿verdad? Antes no había tanto cuestión de turbo y a reconstrucción de los Volkswagen, mantenerlo la pasión viva. Y yo creo que donde, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad de aprender unas cosas que es en Volky Performance, en Bayamón. Y saludamos a Ricky, saludamos a Max, y saludamos a todos los fanáticos de Puerto Rico, ¿verdad? Y los que están también, ¿verdad? Que nos siguen allá en Bluebird Performance, también de Estados Unidos, de California. Con el número de teléfono. Con el 954-415-8070. ¿Usted sabe quién es este? The Guy. Vamos a estar hablando con muchas cositas de Luis, lo más que podamos, porque obviamente te sigo reconociendo que tú tienes una capacidad de tantas historias que no somos fieles a ti en cuestión del tiempo que podamos darte. Pero vamos a tratar de tocar todos los puntos. ¿Tú eres original de dónde? ¿De qué pueblo? Bueno, yo soy el original entre Bayamón, se dice Bayamón, es de Juan Domingo, que le pertenece a Guaynabo. Hay una pelea porque yo estoy, la mitad de mi carretera frente a mi casa es Bayamón y la otra mitad es Guaynabo. Yo estoy en at the bottom line. Ya. Que tu sobrino anoche está vacilando con eso. Sí. Saludos a él. A Papo, sí, Papo, Dios te bendiga. Oye, también nos consta, y volvemos, yo empecé a seguirte en las redes sociales y tú das mucha información sin miedo alguno. Exacto. Tú eres también pastor de una iglesia. Sí, nosotros pastoreamos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach en Florida, ¿verdad? Pertenecemos a la organización MI, y ahí esta pasión también nos abre las puertas para ministrar a un pueblo que necesita. A veces estamos orados por personas y Dios ha hecho milagros y sanidades, ¿verdad? Y muchos dirán, ¿cómo va a mezclar algo de carro con buen detalle con el Señor? Bueno, es que usted tiene que reconocer que cuando usted acepta al Señor, usted es el mismo, ¿verdad? No hay dos caras. Y qué mejor que un volquista. Ya. Que siempre es, ¿verdad? A lo natural. En esa misma línea, ¿te ha traído controversia eso? Sí, porque hay gente que no pueden comprender lo sacro con lo que es secular, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso porque está bien borde una línea. Sí, yo llevo más de 25 años pastoreando, he pastoreado 4 iglesias, pero en los Volkswagen yo llevo 48 años trabajando con Volkswagen. Wow. Tenemos 59, estamos bien tempranito. Háblame de esa juventud, cuando tú ibas a los talleres, que me contaste un poquito del jovencito que iba a los talleres a mirar, a curiosidad. Cogía mi bicicleta Sweet Majesty, ¿verdad? Wow. Y se desgastaban las gomas y había que buscar cómo comprar las gomas, costaban como $8, algo así. Wow, en aquel tiempo, wow. Pues me iba al taller de Jesús Muñoz, que el mejor conocido como Pampero, que era donde era el chimpancé, y era pues 4 calles más arriba, subíamos al taller
y a veces decía, mira, ¿quieres ganarte 20 pesos? Sí, bájate esa transmisión. Se iba a sacar el motor y la transmisión. Wow. Y ahí salían las gomas, ¿verdad? O sea, la gente puertorriqueña, yo digo, ¿verdad? Los que nos antecedieron, querían como que inculcar en nosotros que el dinero hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que ganarse el peso. Y qué mejor, ¿verdad? El ambiente de los carros. Y a mí, desde pequeño, desde 1970, que mi papá vino un Volky del 67 Wow. y en el 71 compró uno Super Beater nuevo en la Kennedy y en el 72 compró otro color amarillo, que es el que yo tengo, que le llamo el nombre a mi papá, el Monchito, Monchito. del 72 también. Entonces siempre hubo Volkswagen en casa. Había también otro mecánico que era del ejército, le decían Davo. A los 10 años yo empecé a desmontar un carburador de Volkswagen y empecé a ver cómo era, ¿verdad? A memorizar cómo era, cómo trabajaba cuando se dañaba la duchita, porque veía 20.000 cosas que él hacía con el carro de mi papá. Y a los 12 años vi cómo reparó el Volky de mi papá. Y como a los 14, 15 años aparecí por el taller del Profeta. Una vez salí de la escuela y cuando vi el Volky azul, yo dije, no, me gustó. Y a veces hasta llegué a quedarme allí 2 o 3 veces que el Profeta trabajaba, se le lavaba el carro al cliente y se le entregaba lavado. Pues yo era uno de los que lavaba el carro y solo de eso, pero nada más por estar en el taller para ver el ambiente Volkswagen. Wow, esa pasión te nació bien duro, ¿viste? De verdad que sí, esto no fue impuesto, sino que te gustó. Sí. Nació natural, ese clic fue desde muy temprano. Es como ese niño que acabamos de ver ahorita, viendo un Volky, Sí, y está apasionado de verlo. Sí. Entonces, no se pierde nada con darle un poquito, ¿verdad?, a un niño, porque usted no sabe a dónde va a llegar hoy, ¿verdad? Nosotros estamos jóvenes, pero ahorita vamos a estar un poquito más maduros. Yeah. En esa trayectoria tuya, que fue interesante de joven, ¿cómo y cuándo llegaste a Volky Performance? Yo llegué a Volky Performance, me parece que para el final del 1985. 85. Se acababa de mudar la tienda a la Avenida Nogal. Ok. Llegué por un mandado, me parece que fue de Jorge Profeta, Jorge Díaz, saludamos a Jorge cariñosamente, a buscar unas piezas, pero cuando vi el sitio parecía Disneyland para mí, y yo me quise quedar y empecé a trabajar en Volky Performance por $80, estudiando en la Tomás Hongay. Después que salía de la Tomás Hongay me iba para Volky Performance por $80 semanal. Así fue que empecé, dándole samblaste a las tapas, viendo dónde se partía, qué es lo que había que hacer, cómo remover los asientos de las tapas, cómo meterla a un horno que hacía de casa para calentarla, para ponerles asientos grandes, portear. Y ahí empecé con Max también. Oye, quiero mencionar, mi gente, nos disculpan de verdad que si acaso tenemos competencia con el sonido, yo no podía dejar pasar la oportunidad de entrevistar a Luis, que Luis no todo el tiempo viene aquí a PR. No. Y volvemos. Gracias por tu disponibilidad. Seguimos, Luis. En ese tiempo que estuviste, adquiriste mucho conocimiento, terminaste la Tomás Hongay y después viniste full a trabajar lo que es Volky Performance. Trabajando en Volky Performance también, estudiamos en Automeca. Okay. 2 años más, sistema Fuel Injection y Turbo, porque queríamos empezar a innovar con Fuel Injection y Turbo aspirado. Por eso que tengo también el conocimiento. El conocimiento. Oye, yo personalmente, ya esto es un dato mío y quiero que comentes de eso. Yo tengo que reconocer que para los tiempos de los 80, los 70, lo que había carburador, había que chavarse técnicamente hablando. Había muchas piezas que no existían racing, había que inventárselas. Háblame de eso. Bueno, un tío mío tenía un Nova que se le dañó, 6 cilindros. Y yo me le quedo mirando y veo que tiene un Rochester, 2 bocas, y es parecido al Volkswagen. Tuve que lo inyecté y lo puse en el 1006 y pues, ¿verdad? Que trabajaba inundado, después empecé a bajar como, ¿verdad? Pero fue uno de los primeros. El segundo carburador fue un carburador Pinto, de un Ford Pinto, 2 bocas también. Entonces, todo es progresivo. Habría una primera y después otra. Yo fui uno de los primeros que hice como una basecita, que empecé a abrir las 2 bocas a la misma vez para que corriera más. Eso era uno de los detalles que tenía con el 1006, que corríamos en La Goya, corríamos en
en el Donkey Donald también, corríamos por allá por Redville, en la cuesta que hacían, como le decían, allá Me arriba. mencionaste que aquí también llegaron a coger. Aquí llegamos a correr cuando estaban las guaguitas de vender By the way, pinturas. estamos en las facilidades del Balneario de Carolina, en el evento de los Boys Club, 9ª edición. Y Luis me mencionó, mira, antes cuando estaban las guaguitas, síguelo Sí, por ahí. usted llegaba aquí, pedía camarones con 3 tostones bien grandes que daban así. Oh, mofongo. Se alineaba, porque antes la fiebre verdadera aquí era bien fuerte, era Volkswagen y 8 cilindros. Los Toyota realmente empezaron ya para los 76, 77, con el Corellita, fue que empezó la batalla entre los Volky, pero los Volky aquí venían Volkswagen haciendo wheelies aquí en esta carretera. Salían durísimos, imagino. Esto era como un tortuguero antes, sí, también. Yeah. Muy bueno, y una amistad, ¿sabes? Era algo bien familiar, como siempre ha sido Volkswagen. Qué bueno, y todavía. Yeah. Ok, a ti particularmente, en ese tiempo te conocía como Mr. Stroker. Sí. Después hubo una transición a Mr. Bluebird, de Guy. Háblame de eso. Sí, Stroker salió de la revista Hobby W. Había unos cómics que ponían a Jim Bird, el carro de Jim Bird, el negro 6'7", corriendo con un jovencito colorado que se hacía mucho flat top, y yo me hacía mucho flat top, y usted ve que todavía lo tengo. Juventud Divino Tesoro, bendito sea Dios. y corría con él, y eso ese Stroker venía de CB Performance, de los primeros Clive Boogies, CB Performance, mucha historia atrás. Pero yo fui uno de los primeros que empecé a montar un cigüeñal grande en extremo, en un bloque de fábrica. Y uno de ellos, ¿verdad? De esos motores, llegamos a montar hasta de un 88 cigüeñal a un 90, y el del 88 lo tenía el carro azul del Profeta, con pistones 94, un 2.5, que eso casi no lo sabía, ¿verdad? Con 42, 37, tapa fumio, boreada 94. Ustedes estaban adelantados en el tiempo, ¿sabes? Sí. A 17-1 de compresión, no se asuste. Imagínate, decir 17-1 de compresión es algo serio. Me acuerdo que uno de ese motor, Jorge ganó en Curazao. Carro hacía caja completa 1132, y hacía mucho wheelie, primera y segunda en el aire completo. Es el único chofer que yo he visto que pone segunda en el aire con un carro pesado. No ahora entiendo por qué tú cada vez que ves al Profeta dices, tú eres uno de mis choferes favoritos. No, es que la realidad es la realidad. Ellos fueron, ¿verdad?, las que crearon esa pasión también en nosotros, y nos enseñaron que esto es algo familiar, esto es algo que está en nuestra sangre también como puertorriqueños, como bolquirriqueños que somos. Esa palabra gusta. Oye, no la tengo aquí, pero vino a la mente. ¿Cuáles eran los ajites más grandes que tú tenías en ese tiempo? Esas riñas que había. La riña, ¿verdad? Había un joven, y esto va a chocar por ahí, un Datsuncito azul rotativo, que era Héctor Vivó, que cada vez que pasaba por la Nogal metía el nitrazo y se agitaba. Entonces yo me iba con el Volky negro y me iba frente al taller de Vivo a hacer burnout y a agitarlo. A sacar chispas. Y después por la noche nos veíamos todos en La Goya. Oye, si ven unos cortes, es que estamos jugando con los aviones, cuido los aviones. Él tiene asignación, tiene trabajo de aviso. Depende del clima que sacábamos el carro. Sí, me acuerdo una ocasión que, ya que para mencionar a Naldo, ¿verdad? Y saludamos a Naldo también. Naldo corría un buggy azul. Nosotros hacíamos, llegamos a hacer la transmisión y también en Volky Performance. Y le hicimos muchas cosas. Era un cigüeñal 69 con pistones 92 Autocraft, un 1835, corriendo con otro carro que era rotativo, era el Nevadito, el único carro que hacía wheelie en Tortuguero. Escuché ese nombre. Pero el Volky azul, ¿verdad? Le dio unas clasecitas, y también a otro también, que era otro rotativo que le decían Porchetti, la Nazi. También corríamos duro, nos agitábamos allá y después íbamos a Salinas. Bueno, la Salinas, ¿verdad? En la pista los carros corren diferentes, ¿verdad?
y el buggy pues hacía más que 12-10 y siempre estaba la riña entre esos 12 y los 11 para esos tiempos que estamos en Era durísimo aquel tiempo. 1988, o sea, Ya. era bueno, era bueno. Era durísimo. Bueno, no había tanta tecnología como la que hay ahora. Esa transición que lo mencionaste ahorita, que tuviste que moverte también a lo que es full injection, etcétera. Exacto. Pero volvemos, hay que recalcar que en aquel tiempo había que inventar de verdad. No sé si habían ya los relojes de mezcla o chequeaban los espares. No, yo sí, todavía Okay. yo lo hago a través del SPAL, buscando el color gris oscuro en el SPAL, en la mezcla, porque es que es mejor que un óxido sensor porque está directamente en el pistón, y si no que el óxido sensor lee A lo que después llega ya la lectura, y no es igual, te no es igual. entiendo, ya. De hecho, el que siga eso, y para aquellos que están con el MECTEC, ¿verdad? Con la computadora, lo va a notar, lo va a notar. Y tenemos gente muy educada en esta área. Tenemos que reconocer que la vieja escuela, no es porque tú estés aquí, pero yo siempre admiro lo que es la vieja escuela, sigo repitiendo, antes había que chavarse. No, había que trabajar. Por eso es que viene el nombre de Stroker. Stroker, pues yo monté un Cigüeñal 90 en un bloque de fábrica con los Jordan de Porsche, ¿verdad? Hay que cortar mucho, queda como telita de cebolla, pero el señor, sin que liquee, sin que nada, no haga vibración, es fuerte. Y normalmente cuando usted lo hace, muchas veces rompe el eje leva, rompe, porque queda muy cerca. Wow. Pero gracias a las máquinas, Machine Shop, ¿verdad? Haciendo cosas en Bulky Performance, pudimos ver un poquito más allá y llegar. Para mí, un motor con cigüeñal grande pues es otra cosa, Yeah. una fuerza increíble. Ahora mismo pues, el carro mío, el Bluebird Performance, tiene un motor 2220, que es un cigüeñal 90, pistones 94 con cigüeñal 80, y tiene de lo que se llama el raw angle, que es la revolución entre la biela y el cigüeñal, ¿verdad? Tenemos 1.63, o sea que eso se usa para saber que lob center va a usar en el eje leva, cuánto duración tú puedes tener con la compresión, porque la duración va con compresión Son también. muchos números que hay que tener en cuenta. Sí, mano, muchos detalles. Volvemos para que tener un buen motor y que te dure. Exacto, exacto, exacto. Y recordar que son piezas, Ya. porque nosotros hemos montado piezas de calidad, de verdad. Y claro, cuando tú estás en competencia, tú te olvidas de qué es el motor, tú lo que quieres es ganar. Ya. Oye, Luis, volvemos. El tiempo quizá no nos da. Estoy cortando lo más posible. Gracias por entender esa parte. En redes sociales te conseguimos, aparte de Facebook. Sí, me siguen en TikTok como Bluebird Performance. Llevamos hoy en Estados Unidos corriendo desde el 1996. Corrimos en Panaméricas, Ya. corrimos, ¿cómo es? Puerto Rico versus USA, pero éramos del team de Puerto Rico. Y, y como hemos usado como tiempo bueno de un carro de todos los días, 1198, pueden entrar a mi página, lo van a ver el carro completo y van a ver este jovencito, ¿verdad? Con el flat top todavía, con el pelo colorado y yo creo con 629, ahora somos 38 ajustados. Recordarles vivir, qué chulería. Oye, Luis, volvemos. Para seguir hablando contigo, no tenemos más, no sé, ¿sabes? Necesitamos más tiempo. Me encanta tus videos, el contenido. Me dijiste que tienes todavía videos que no has tirado. No he tirado videos porque tienen unas informaciones, ¿verdad? Y a veces cuando yo hago un motor con alguien, hago un contrato. Y hay cosas que no se pueden decir. De exclusividades, sí. Sí, porque no es que mucha gente dice, ya está todo hecho, pero hay gente que no le gusta. Hay que respetar eso porque el cliente pues quiere su privacidad. Y para eso pagó por un motor. Hoy en día, ¿verdad? Quiero aclarar algo, hoy en día los motores, un motor de fábrica en Estados Unidos, no mínimo de 7.800 sale. Eso es reconstruyendo el mismo motor. Si vamos a hacer un motor nuevo, sale como algunos $12,000. Y si va a ser un motor de correr, para que tengan idea, nada más un set de tapa hacerla puede salir de $2,500 a $3,000. Hay que abrir la cartera. O sea, no es como antes, ¿verdad?
Yo he hecho, ahora mismo acabo de hacer un roller soldado, piñado, 82, un original EMPI con pistones 87, un SLO especial, tapa 35, 32 de fábrica con válvulas stainless steel, y con caballetes, y lo voy a regalar. Se oye bien. Con caballete 1.5, 1.25, que los modificamos de water cooled van, de enfriado por agua, esta misma vana, 1.9, se modifica, hay que hacerle 2 o 3 ajustes, pero el tornillo no es 8 milímetros, es 9, y la tuerca no es 13, es 15, y usted lo puede torquear y eso nunca se van a soltar. Ese es un consejo de gratis, ¿oíste? Gracias por eso. Oye, Luis, yo me he dado cuenta, y no es para menos, pero tú lo resaltas mucho, este único orgullo puertorriqueño. En tus videos siempre tú pues hablas de Puerto Rico. He visto, te estás gozando las actividades que están aquí actualmente en Puerto Rico. Como puertorriqueño, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves la fiebre actualmente? Wow. Mire, yo quiero felicitar al de World Trucks porque ha puesto el nombre de los Volkswagen alto. Quiero felicitar a Vallavolky porque mantiene la esencia a los ¿cómo es? Lastimando cuello, que llevo tiempo siguiéndolos. Los Boyer Cruz, que estamos aquí en su actividad. Los Boyer Cruz, mi familia que también, que tengo gente en Jayuya que trabaja en Volkswagen, que le dicen Polky. Tú eres pariente de Volky, me enteré ahorita, sí. Tengo gente por aquí, por canales también, que no sé si todavía están, pero trabajan en Volkswagen también. Wow. Y la verdad que es un gozo ser natural de esta tierra, donde no vemos colores, simplemente vemos una sangre, y que también una pasión que nos enseñó pues que nos antecedieron, de tener amor por las cosas, ¿verdad? Trabajar, luchar. Y creo en Puerto Rico de que vamos a llegar a un nivel alto económicamente en estos próximos años, si Dios lo permite, y que podamos llegar a ser una isla, porque esta isla ha sonado tan chiquitita a nivel mundial. A nivel mundial. Y cuando yo estoy allá y yo estoy corriendo, aunque yo estoy en Estados Unidos, mi mente está como todavía estoy en Salinas. O sea que estamos corriendo para nuestra gente, ¿verdad? Y cuando llega nuestra gente a veces, ¿verdad? Que tengo personas mayores que me dicen, yo quiero un Volky de este año porque yo lo tuve en la escuela, quizás primero que yo haber nacido. Tratamos de buscar lo más posible y complacer ese sueño. Tenemos muchos seguidores, tenemos gente de California que nos conocen y que hemos trabajado con ellos. Y en la Florida pues nos hemos movido bastante. Y ha sido resaltado el nombre de Puerto Rico, no únicamente Blue Bird Performance, sino nosotros como puertorriqueños, y esta pasión que hay que mantenerla activa, que es los Volkswagen. Yo tengo que agradecerte personalmente tu contribución, lo poquito que sé, porque yo sé que no voy a conocerlo todo lo de Luis, tus videos, toda la información, lo poquito que tú nos das. Sabemos que hay muchos trucos que mira. Sí, están callados. Eso lo sabe. ¿Usted sabe quién sabe eso? The Guy. Esa es otra que me encanta. Es un personaje. Te voy a confesar algo. Yo al principio, cuando empecé a verte y no entendía, yo dije, espérate, me metí a la mente de que, oye, cada persona que hace contenido tiene un estilo distinto de llevar su contenido. Y de arranque, con mucho respeto, yo decía, pero ¿qué se cree este señor? Pero, ok, se cree este señor, ¿por qué él dice The Guy? Me vas a corregir a los ajites que habían antes, en esa época. Tú sabes, en los 80, si era su tiradera amistosa y los corillos se entendían. Después, cuando seguí viendo tu contenido, que te dije que acabo de entender eso, ya me hacía falta eso, que tú cerraras Who's this? The Guy, y se escucha tu esposa riéndose, que saludos a ella. De hecho, ¿por qué cambió el nombre de Stroker a Blue Bird Performance? Mi esposa fue la que le puso el nombre al carro azul. Oh, qué bueno. El pájaro azul, pero mi esposa es nacida y criada en Estados Unidos, de padres puertorriqueños, y a la edad de 15 años ella llegó acá a Vega Baja, y como a los 18 años fue que yo la conocí. Quiero enviar un saludo a Marilyn Domínguez. Te amo, mi amor. Aleluya, no se lo diga a nadie.
Oye, volvemos. También me enteré, ya estamos cerrando por poquito a poco el video. La parte de la iglesia, perdonen a Luis, que Luis apasionado vino acá a Puerto Rico a compartir con nosotros. Sé que este fin de semana Amén. tenían algo en la Sí, iglesia. están los jóvenes en una actividad y pastor, ¿por qué usted se va a ir? Sí, porque realmente iba a estar con la actividad de los de los jóvenes, Ya. ¿verdad? Con ellos había planificado, pero al Vallavolky llamarnos, sé que la ciudad de Bayamón estaba envuelto, poder reunirnos todos los que eran los de Volky ¿Qué Performance, era tu sueño? que era mi sueño poder a esta edad y reencontrarnos, encontrarme con Jorge otra vez, porque la verdad que hubo unos lapsos en cuanto al tragueo con él, porque nosotros inventábamos cosas y él los probaba. Oye, Luis, nuevamente, gracias por la oportunidad. Sigo repitiendo, contigo nos podemos amanecer. Sí, podemos Hablando de tantas historias, de las combinaciones, anécdotas, cuando corría, chillaba goma, vendía gandinga, todo eso. Agradecemos de verdad tu participación aquí en la isla, en Puerto Rico. Que la congregación nos perdone, que lo perdone a Luis. Pero ustedes tienen a Luis todo el tiempo por allá, nosotros no todo el tiempo lo tenemos. Gracias por eso, Luis, ellos de verdad. Ellos comprenden. Ellos era un pastor, no hay problema. Mi esposa mismo me dijo, no, ve, ¿verdad? Y disfruta y revive esos tiempos, ¿verdad? Allá en Puerto Rico, porque en la Florida, pues nosotros lo tenemos cada vez que vamos a un show y somos, ¿verdad? Bien, compartimos con todo el mundo. No. Quería decir algo, ¿verdad? Que esa expresión de guy, en inglés es cocky, no, I don't want to be cocky, yo no quiero ser orgulloso, no es cosa orgullosa, sino que es un personaje, Yeah. es aquel chamaquito que lo agitan y dicen, prepárate que él te va a coger. Yeah. Así que Luis, gracias de verdad por Placer. tener. And who's this? The guy. Gracias.